Muy bien, ahora sí, entonces vamos a ir con el tema, ¿el agradecimiento es agradable a Dios o ser agradecidos? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dice la palabra de Dios así. La leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu verdad. Es un gozo, Señor bendito, ser parte de esta bendición. Yo ruego que tu Espíritu Santo nos guíe y nos capacite, nos ilumine para poder entender tu verdad. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones a través de tu bendita palabra. Señor, el agradecimiento es algo fundamental para el Hijo de Dios. Es algo que debemos de estar siempre constantes, agradeciendo, Señor, en este mundo las bendiciones o cualquier cosa que venga a nuestras vidas, porque sabemos que tú eres el que nos ayuda momento a momento. Así que enséñanos entonces tu palabra este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El día de acción de gracias viene y se va. Los markets o las marquetas o el mercado está lleno de muchas cosas para poder celebrar el día de acción de gracias. Y más que todo, lo que se usa comúnmente en Estados Unidos es el pavo, turkey, guajolote o como usted le pueda llamar, chompipe, etc. Pero, ¿cuánto dura la gratitud? ¿Cuánto dura el agradecimiento? ¿Solo ese jueves de noviembre? ¿El último jueves de noviembre? ¿Cuánto es lo que en el mundo o en Estados Unidos dura el agradecimiento? ¿O realmente agradece Estados Unidos de corazón por lo que Dios está haciendo o hace? La gratitud entonces empieza probablemente el jueves en la mañana o el jueves en la noche en la cena y termina cuando el estómago está lleno. Y enfocamos más, o se enfoca más el día de acción de gracias a un pavo, a un turkey, a un guajolote, como usted le pueda llamar, que realmente a lo que enseña la Escritura. La iglesia de Cristo debe ser un ejemplo de ser agradecidos. La iglesia de Cristo no celebra una fiesta. La iglesia de Cristo debe expresar, hermanos, agradecimiento por cuántas bendiciones Dios tiene para nosotros. Entonces, a lo mejor dura por un tiempecito, unos minutos, el agradecimiento. Agradecido, pero inmediatamente se vuelven ingratos. ¿Cuántos ingratos hay aquí? Muchos ingratos. Ingratos quiere decir que no son agradecidos. Ingratitud. La gratitud viene de un corazón agradecido. La ingratitud viene de un corazón que no conoce de Dios. Entonces hay muchos ingratos. Solo pasa la fiesta, pasa la comida, pasa el Thanksgiving, pasa el postre y estamos ya llenos y empezamos a ser o ya somos ingratos. Entonces, la Escritura nos enseña que debemos de dar gracias a Dios constantemente. De hecho, en el versículo que estamos viendo, Pablo le escribe a los de Tesalónica, le dice, dar gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dar gracias a todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que ¿cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Así que si usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo en su vida y en su corazón, usted está siendo santificado en su verdad, entonces usted debe estar quebrantado y debe estar sumiso a dar gracias constantemente. Porque hacer esto es la voluntad de Dios. Dar gracias. Entonces, la orden que da Dios a través del apóstol Pablo es una orden, dar gracias en todo. Así que no hay excusa de albergar algo de ingratitud. No hay excusa. Entonces es una obligación. Entonces, ¿en cuánto o en qué debo dar gracias? ¿Una obligación? Es un mandato. En todo. Quiere decir que cuando viene un dolor a mi cuerpo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer cuando viene una enfermedad incurable a mi corazón o a mi vida, a mi cuerpo? Dar gracias porque esa es la voluntad de Jehová. Esa es la voluntad de Jehová. No cree, ¿verdad? Porque nuestra mente no da. Es incapaz de comprender esta verdad. Pero es lo que enseña la Escritura. Expresar agradecimiento por todo. No importa las luchas, no importa las pruebas, no importa, hermanos, las razones por las cuales está viviendo esta vida que en este mundo pasa, debe de ser agradecido. Agradecido. Entonces, ser agradecido es una orden. Número uno, entonces, ser agradecido es una orden de Dios. Entonces, para el Hijo de Dios es algo natural. ¿Usted entiende lo que es natural? Lo que es natural es que viene por naturaleza. Porque la Escritura dice que nosotros no podemos hacer cosas espirituales, sino que todo es dado por Dios. Filipenses en su capítulo 2, verso 13 nos enseña esta verdad. Dice que todo lo que nosotros hacemos es debido a porque Dios lo produce en nosotros. Entonces debe ser natural, automático. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los creyentes por naturaleza deben de ser agradecidos. Pero el creyente le cuesta, por eso Dios dejó un mandato. Una orden. Agradece. Porque esa es mi voluntad, que seas agradecido. Agradece. Y no debemos estar afanados por las cosas que vienen a nuestra vida, sino ser agradecidos. Pero muchas veces nos afanan las cosas que vienen a nuestra vida y nos preocupan más las cosas de nuestra vida que agradecer lo que viene en nuestra vida. Filipenses capítulo 4, verso 6 habla de esta verdad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Realmente, ¿cómo agradecemos a Dios? Pablo nos enseña que debemos ser agradecidos constantemente. No ser ingratos.
Colosenses habla de este agradecimiento con abundancia, con abundancia, con abundancia. Colosenses capítulo 2, verso 7 dice la palabra de Dios: arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Es lindo predicar, es lindo enseñar la palabra, pero más lindo es adorarle en las situaciones que estamos viviendo. ¿Cómo puede un hijo de Dios adorar en una enfermedad? ¿Cómo puede un hijo de Dios adorar cuando no tienes para pagar tu renta? ¿Cómo puede un hijo de Dios adorar cuando no tienes un trabajo? ¿Cómo puede un hijo de Dios adorar cuando tienes un hijo que no has convertido al evangelio? ¿Cómo puede un creyente adorar? ¿Verdad que es difícil decir gracias, Señor, porque mi hijo no es salvo? Wow. ¿Por cuál es nuestra oración? Es: sálvalo, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo, Señor. Sálvalo. No entiendo lo que está pasando. No entiendo este sufrimiento que estoy pasando. Por favor, ayúdame a entenderlo, pero te agradezco por todo lo que estoy pasando. Pero mi corazón es que tú lo salves. Ese es mi deseo. Y a veces no entendemos las cosas del Señor. Así que ser ingratos es pecaminoso. Ser ingratos es pecaminoso. Hello. Y muchas veces decimos nosotros, y tildamos a alguien: qué ingrato es aquel. Qué ingrato es aquella. Qué ingrato es fulano de tal. No, qué ingrato soy yo. Porque no agradezco todos los días de mi vida lo que pasa en mi corazón, o en mi vida, en mi cuerpo, o en mis días cotidianos. ¿Sabes quién es ingrato? No el que tú estás viendo. No tu vecino. No tu hermano. Yo y usted somos ingratos. ¿Por qué? Porque no agradecemos a Dios constantemente lo que pasa en nuestra vida. Entonces es pecaminoso. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí en Colosenses capítulo 3, verso 15. Que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y ser agradecidos. Entonces debemos ser agradecidos al Señor. Ser agradecidos es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Como el punto que estamos viendo. Ser agradecidos es una orden de Dios. Por eso la vida del Hijo de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder ser agradecidos. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser agradecidos? Si la palabra no está gobernando nuestra vida, ¿cómo vamos a ser agradecidos? Debemos entender la voluntad del Señor en nuestras vidas cada instante que leemos su palabra. De hecho, el Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, hermano, lo que hace es canta cantos. Cantando, agradeciendo a Dios. Por eso la Escritura nos enseña en Efesios capítulo 5, verso 18. Dice: no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución.
Mas ser lleno del Espíritu Santo, lo que llena mi corazón y mi mente es el resultado de eso. Hechos capítulo 5, verso 20. Un resultado maravilloso. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un resultado. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Pero pastor, ¿cómo me lleno? ¿Cómo me lleno? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Colosenses 3:16, lo que aprendimos esta mañana, que la palabra de Cristo more en abundancia. Que la palabra de Cristo haga casa. Que habite. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. La iglesia de Jesucristo, de hecho la iglesia local, nuestro enfoque es que cada uno de los creyentes, cada uno de los que asiste acá, sea lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Estamos convencidos, estamos tan enseñados que a través de la Escritura vamos a crecer en santidad. Y hay resultados. Hay resultados. Muchas veces miramos o ponemos la mirada en alguien más. Hermano, pero ¿cómo conoce a aquel mucho? Y mire cómo es. Eso es terrible. La Escritura dice que yo debo crecer. Yo. Si yo tengo conocimiento, yo sé la palabra de Dios, yo conozco la Biblia y veo que alguien está fallando en algo, ¿qué debo de hacer? Debo ser misericordioso. Debo poner en práctica con lo que la Escritura me enseña. Debo de amar a mi hermano más que nunca hoy. Porque ese mi hermano me necesita. Ese mi hermano necesita que yo sea el bastón de él o de ella. Para poder crecer y ser agradecido. ¿Verdad? Qué difícil es la Escritura. ¿Verdad que sí? Una vida llena del Espíritu Santo es la que habla, canta cantos espirituales. Le da gracias a Dios constantemente. Le da gracias a Dios. Ser agradecido es una orden de Dios. Número 2. El agradecimiento es agradable a Dios. Es agradable. Es agradable. El agradecimiento es algo maravilloso. Ser agradecidos significa, hermanos, saber de dónde hemos salido nosotros. Así que cuando vienen difíciles cosas a nuestra vida debemos ser agradecidos. Hechos nos habla de esto. En su capítulo 5, verso 41. Vea lo que está hablando ahí. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Entiende lo que está pasando aquí? ¿Por qué salieron agradecidos? Porque oraron por ellos, porque los abrazaron. ¿Saben por qué salieron agradecidos? Por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Entonces, si tú padeces por el nombre de Cristo de Jesús, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ser agradecido. Si no te quieren, si no te aman, por predicar el evangelio, por vivir una vida santa, agradable a Dios, ¿qué debería ser? Agradecer a Dios. Ser agradecidos. De hecho, Santiago nos habla en su capítulo 1, versos 2 y 3, dice,
Amados, hermanos míos, tener por sumo gozo, no un gozo suave. ¿Qué dice? Sumo gozo. En palabras guatemaltecas está diciendo, ve a comprar una ametralladora y quémala cuando estés pasando por problemas difíciles. Haz tamales de carne. ¿Entendemos a Dios? ¿Verá que es difícil? No lo entendemos. No lo entendemos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Pero lo que me encanta, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Sabiduría para qué? Para pasar la prueba, para pasar la situación terrible que está pasando. Dame sabiduría. Gracias, Señor, por esta prueba. Gracias porque no tengo trabajo, Señor. ¡Hala, qué bonito, Señor! Qué lindo no tener trabajo. Solo dame sabiduría para pasar esta prueba. Señor, trabajé un trabajo que hice excelentísimo, Señor, y no me pagaron nada. Gracias, Señor. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Pero el Hijo de Dios debe confiar en su Señor. Dios no lo va a dejar morir de hambre. Si los pajarillos dicen que no hilan ni trabajan y Dios les da comida, ¿no valéis vosotros más que un pajarillo? Bueno, Dios no nos va a dejar morir de hambre. Lo que Dios quiere es que seamos agradecidos. Vivir y confiar en la misericordia de Jehová a través de su bendita palabra. Porque, hermanos, a veces vivimos una vida terrible. Soy hijo de Dios, pues vivo en pecado, haciendo lo que se me da mi gana, ¿verdad? Y muchas veces mezclamos las cosas que no son. Y pensamos y decimos, bueno, es el propósito de Dios. Es que Dios me está moldeando. Mentira del diablo. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. Empieza a vivir conforme a la Escritura. Y vas a ver cómo Dios no te va a dejar morir de hambre. Cómo Dios va a suplir para tus necesidades. Cómo Dios va a suplir para tu renta. Cómo Dios va a suplir para lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque tú no estás viviendo conforme a tu voluntad. Tú estás viviendo conforme a la voluntad de Jehová. Confiar en Jehová es bien difícil. Decía nuestro hermano Byron esta mañana, decía, no por si esta ida a Guatemala va a ser mi llevada al cielo, ¿verdad? Pensar de esa manera es algo convincente de quiénes somos en esta tierra. De hecho, el apóstol Pedro dice que un creyente va a pasar por pruebas difíciles. Ya hemos estudiado eso en su capítulo 1, la primera carta de Pedro, versículos 6 al 9. Así que en este mundo Dios no te ofrece maravillas. Cuidado, Dios no te ofrece maravillas. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. ¿Qué sea hallada? ¿Qué? Mi fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, esta vida del Hijo de Dios, esta es así. Bueno, Asaf dijo en su Salmo 73, Asaf estaba escribiendo un salmo y dice, por poco y deslizan mis pies, viendo que aquel impío prosperaba. Dice un hermano predicador, dice, no, dice, Asaf con su
guitarrita ahí remendada con hules, ¿no? Alabando a Dios, y aquellos con unos grandes instrumentos, ¿no? A veces tú ves al que no es cristiano con mucha plata, o aquel que vive una vida religiosa con mucho dinero, muchos buenos carros, viviendo una vida emocionante. El Evangelio de Cristo, si tú vas a la Escritura y vas a textos los cuales tuercen los indoctos, vas y ves el contexto de la palabra de Dios, te das cuenta que Dios no te promete prosperidad en esta vida. Por eso Pedro enseña que el Hijo de Dios camina conforme a las pisadas de Cristo. O sea que ser agradecidos en los problemas, en las situaciones, esa es la voluntad del Señor. Es una orden. Y no es fácil ser agradecido. ¿Para cuántos de aquí es fácil ser agradecido? Si no estás siendo agradecido, ¿qué dice la Escritura? No está en la voluntad de Jehová. No está. Ser agradecido es la voluntad de Jehová. Un ingrato, un mal agradecido, no está siguiendo la voluntad de Jehová. Yo sé que ahorita quisiera hacerme un puño de preguntas, hermano, pero esto, hermano, por aquello, después del culto. Es la voluntad de Jehová. Es ser agradecidos. Hermanos, esa es la voluntad tremenda del Señor. Es una orden de Dios. Pero ser agradecidos reconoce la soberanía de Dios. El agradecimiento reconoce la soberanía de Dios. ¿Usted quiere adorar a Dios? Yo quiero adorar a Dios. Debo de adorarle en el agradecimiento. Porque yo reconozco la soberanía de Dios. ¿Dónde miro la soberanía de Dios? En Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La soberanía de Dios se ve en la vida del creyente. El agradecimiento tiene que reconocer la soberanía de Dios. Reconocerla. Imagínense a José. Imagínense a José. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de José? ¿Qué le parece si usted hubiera tomado los zapatos de José? Si hubiera puesto los zapatos de José. Odiado no por gente extraña. No por gente extraña. Odiado por sus hermanos. Lo quisieron matar. Lo tiraron en un pozo. Lo vendieron. Wow. Lo vendieron. Fue a parar a un lugar, hermano, terrible. No solo eso, sino cayó en la cárcel. Después de que cayó en la cárcel, hermano, él empezó de una manera a ver cómo Dios estaba soberanamente trabajando en la vida de José. Soberanamente. ¿Por qué? Por amor a unos ingratos. ¿Y qué pasó? Vea lo que dice Génesis capítulo 50, verso 20.
¿Qué dijo José? ¿Le reclamó José? ¿Qué les dijo? Mire lo que les dice. Vosotros, a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Hermano, tú no entiendes, no sabes. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tú no sabes para qué bien estás pasando esas pruebas, esas dificultades, ese problema, esa situación terrible por la que estás viviendo. Dios va a ser glorificado. Solo ora a Dios y decirle al Señor, ¿en qué seré glorificado? ¿Qué propósito tienes con esto, Dios? Enséñame. O ayúdame a entender esta verdad, porque yo sé que tú me estás haciendo la imagen ¿de quién? De Cristo. Ve lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29, lo cual continúa. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto estoy pasando ¿para qué? Aquella imagen caída de Génesis capítulo 3. Dios está regresando. Dios nos hizo a su imagen, semejanza, según Génesis capítulo 1, verso 27. Así que no ser agradecidos trae juicio de Dios. Es pecaminoso. No ser agradecidos. Como tercer punto. No ser agradecidos o ser un ingrato. No ser agradecidos es más bonita la palabra que te digan ingrato, ¿no? ¿Verdad que no eres agradecido? A que le digan a uno, qué ingrato tú eres. Pero es la misma cosa. De hecho, estudiamos esta mañana los ingratos, no ser agradecidos. Ve lo que dice Romanos en su capítulo 1, verso 21. Estos ingratos, lo que va a pasar con ellos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, si tú conoces a Dios, si tú conoces todas las cosas que vienen a tu vida obran para bien, debes de ser agradecido. No solo en el tiempo de Thanksgiving, de acción de gracias, no solo en noviembre, sino constantemente. El Hijo de Dios constantemente debe de dar gracias. Ser agradecido. Muchas veces han cambiado el día de acción de gracias por el día del turkey. ¿Qué vas a hacer el día del pavo? ¿Qué vas a hacer el día del pavo? El hombre es orgulloso. El hombre no puede honrar a Dios. El hombre no puede glorificar a Dios como creador. Y se niega a darle gracias constantemente. Estoy hablando del hombre natural, lo que enseña Corintios, su capítulo 1. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Pero los hijos de Dios deben reconocer que las cosas que están pasando obran para bien. La ingratitud y la incredulidad son pecaminosos. Ser ingratos, ser incrédulos es pecaminoso. ¿Por qué? Sabemos que Dios da el sol para todos. Dios da el sol, da la lluvia. Dios provee aire, hermano, porque ese aire que tú estás respirando no es tuyo.
Este aire que es suyo, ese aire. ¿Cuándo lo compró? ¿Dónde lo obtuvo? ¿Quién se lo dio? Ese aire le pertenece a Jehová. Y por eso nuestro corazón no para. Nuestra sangre corre en nuestras venas. Porque usted se está cuidando muy saludablemente. Porque Dios es bueno. Bueno. Vea lo que dice Mateo en su capítulo 5, verso 45. Dice que Dios hace salir su sol para malos y buenos. Mateo capítulo 5, verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿qué? Malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Pero un día vas a dar cuenta a Dios. Un día, tarde o temprano, míreme a mí. ¿Qué me mira en mi cabeza? Canas. ¿Usted cree por qué vino esto? Porque el hombre, si no haya sido por el pecado, yo nunca hubiera envejecido. Nunca. Mire, Dios me salvó cuando tenía ¿qué? En el 92 estaba bien chaval. Sin esa salvación me hubiera quedado como yo estaba. Ay, Dios bendito. Jugaba 2 partidos de fútbol. Pero mire, como leímos el Salmos 90, dice que los días del hombre es como la flor. Que en la mañana florece y en la tarde se seca. Vamos para la tumba. ¿Sabe cuál es su destino final? Dice un predicador un día que lo vi predicando en Quetzaltenango, de hecho, ahí por la democracia. Decía, la única heredad, la tierra que tú tienes, si es tuya, está en la tumba. Ora por eso. Porque un día vas a ir a parar ahí. Tarde o temprano vamos a ir a parar ahí. Hermano, yo no me quiero morir, yo me quiero ir en el arrebatamiento, yo también. Pero vas a morir. Mira cómo te estás envejeciendo. Y aunque te pongan lo mejor en maquillaje de no sé qué, yo no conozco de maquillaje. No importa, porque cuando amaneces terrible. Dios es maravilloso porque Él da su sol, su lluvia para justos e injustos. Pero el hombre no quiere ser agradecido. Hechos sus capítulo 14, verso 15 y 17. Vea lo que dice. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Nunca los abandonó. ¿Verdad? Y muchas veces el que no es hijo de Dios dice, yo no necesito de Dios. Yo no necesito. Mire, yo voy a trabajar fuerte. Fuerte voy a trabajar y traigo el alimento a la casa. Tengo unos hijos que se han graduado, son doctores, abogados. Tengo buenos hijos. Y tantas bendiciones de Jehová, porque Dios da todo, dice la Escritura. Pero que son ingratos, malagradecidos, dice la Escritura.
no dan nunca gracias a Dios y no se postran delante de Él diciendo, Señor, perdona mi pecado porque yo sé que me das todo, pero soy un terrible pecador. Perdóname. No, nunca son agradecidos. Es difícil. Yo no voy a la iglesia porque ahí me obligan a hacerme creyente. Aquí no se obliga a nadie a ser creyente. Yo reconozco que la escritura es la palabra de Dios la que salva. Tú vas a ser salvo a través de la palabra de Dios. Que no decimos, acepte a Jesús, acepte a Jesús, acepte a Jesús, porque lo podemos hacer que acepte. Pero estamos tan convencidos que Dios es el que produce en nosotros, es el que transforma la vida, es el que nos rescata del hoyo, es aquel que dice que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros. Esto reconocemos. La escritura es suficiente, tiene poder para salvar al ser humano. La escritura es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos que penetra lo más profundo y puede traer a vida a un ser humano. Reconocemos. Así que el agradecimiento viene de un corazón transformado. Ser ingratos viene a afectar tu vida. No ser agradecidos no solo afecta tu vida, sino afecta tu matrimonio. No ser agradecidos no solo afecta tu vida, sino afecta a tu familia, afecta a un hogar, afecta a una iglesia, afecta a una comunidad. La ingratitud es pecaminosa. Conclusión. Pablo escribiendo a los de Tesalónica dice, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Jehová. Dar gracias en todo. Entonces, que nuestra vida no esté girada solo en los momentos más preciosos o las fiestas, etcétera, como se da esta semana que viene. Sino que la iglesia de Cristo está agradecida, número uno, porque estabas rumbo a condenación y Dios te dio vida. Número dos, porque tienes trabajo, porque tienes cosas materiales. Número tres, porque si está pasando una situación, sabes y reconoces que Dios es soberano. Así que el Hijo de Dios debe estar agradecido constantemente. Y debe reconocer que esa es la voluntad de Dios, ser agradecido. Pero aquel que dice, yo no había entendido de esa manera. ¿Cómo puedo agradecer si yo no soy hijo de Dios aún? Eso es lo que Dios quiere, que tú reconozcas que no puedes. Que tú reconozcas que eres un pecador. Que tú reconozcas que el pecado te está llevando a condenación. Y venir hoy a los pies de Cristo, decirle, Señor, perdona mi pecado. Ayúdame, cámbiame, transfórmame, haz un cambio en mi corazón. Como dice Ezequiel en su capítulo 36, versos 25 al 27. Yo deseo que tú hagas esa cirugía en mi corazón, en mi vida. Dice que Él roció agua. Él roció agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo
Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Que Dios haga la obra en tu vida y en tu corazón. Que Dios te ayude. Y esa es nuestra oración. Y nuestra oración por la iglesia es que se memorice Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. No solo en acción de gracias. No solo en esta semana. No solo en este mes de noviembre o diciembre. Sino siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque nos enseñas el mandato a ser agradecidos. Gracias, Señor, porque si agradecemos, esa es tu voluntad. Ayuda a aquel que aún no agradece, Padre. Aquel que no le importa el día. Aquel que ni siquiera dobla sus rodillas en la noche para irse a acostar y decir gracias, Señor. Aquel ni siquiera dice gracias cuando se levanta. Aquel que ni siquiera dice gracias por sus alimentos. Aquel que ni siquiera dice gracias por su trabajo. Aquel que ni siquiera dice gracias por todo lo que está sucediendo. Señor, ayuda a tu iglesia hoy en día a hacer ese cambio. Que este noviembre o este tiempo sea un cambio para nuestra vida espiritual. Que podamos ser agradecidos constantemente. Ayúdanos para la gloria de tu nombre. Ayuda a tu iglesia. Señor, que este tiempo nos sirva, nos ayude para poder, Señor, obedecer tu voz, obedecer tu bendita palabra, a ser agradecidos en todo. Haz la obra en nuestros corazones, que podamos adorarte de esta manera. No solo en este tiempo de acción de gracias, sino todo el tiempo, dice tu palabra. Lo rogamos en el nombre precioso de Jesús.